Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. No es lo mismo que un profesor me diga haga esto, haga lo otro, a que yo diga venga, para obtener mejores resultados o para aprender mejor o para hacer cualquier cosa, puedo hacer esto. Porque yo mismo llegué a esas conclusiones. Y es por eso que a veces nos limitamos a hacer lo que esperan de nosotros. Una demanda por parte de la familia iba a ser un problema muy grande para los proyectos. One, let's go. Nuevo e inminente. Vamos a dejar esto por acá. Y no voy a tener la posibilidad de tomar apuntes de lo que se me vaya ocurriendo, pero supongo que está bien porque ya tengo el episodio planificado. Hola y bienvenido una vez más a Inminente. Este es el episodio 75 y es un episodio especial porque tengo como 6 episodios del podcast grabados con invitados, pero yo dije, vamos a hacer algo diferente esta vez porque quiero comentar varias cosas importantes, pues que me parecen muy importantes en este momento, que no he compartido como tan a profundidad en los otros episodios. Así que vamos a comenzar. Voy a mirar los apuntes acá porque usualmente en los monólogos me voy por la tangente, empiezo hablando de un tema y termino hablando de otra cosa totalmente distinta. Así que vamos a hacer las cosas distinto hoy. Vamos a empezar con una historia de descubrimiento. Y es esa época del colegio donde no sabemos por qué estudiamos, no sabemos por qué estamos ahí, pero nos enseñan cosas, ¿no? Y usualmente nos dicen, venga, usted tiene que ver matemáticas, español, sociales, una cantidad X de materias y tiene que irle bien. Entonces, uno con la mentalidad de niño de 7 años o bueno, cuando empieza a ver hartas materias, piensa, "Uf, ¿yo por qué hago esto?". La primera pregunta es ¿por qué? Y cuando no obtenemos una respuesta satisfactoria, pues optamos, o en mi caso yo opté por soluciones que a largo plazo no son tan buenas, no fueron tan buenas. ¿Cuáles fueron esas opciones? Bueno, primero, cuando uno está en el colegio, lo que le dicen usualmente es, usted va porque tiene que sacar buenas notas. Eso, esa es como la descripción que le dan a uno, tiene que sacar buenas notas, pero no van más a profundidad y le dicen, no, es que usted está aprendiendo para X o Y cosa. No, usualmente no es así y le dicen, tiene que sacar buenas notas. Afortunadamente en mi caso fue, o sea, fue como, hay que sacar buenas notas o hay que estudiar, pero no entender a profundidad por qué. Y yo lo interpreté como que hay que sacar buenas notas. Sí, al principio era como, bueno, pues con 3 pasos y está bien, aprenda o no. Y después fue como con un 5, o sea, necesito un 5 para hacer otras cosas, aprenda o no. Es que ahí es donde está el problema, en ese enfoque. Y realmente, pues, retomando mis apuntes, no estamos aprendiendo, sino que estamos absorbiendo información. Y es ahí donde todo cambia. Porque cuando, o sea, aprender es diferente de absorber información, porque cuando absorbemos la información, lo que sucede es que o eso tenía yo en mi mente en ese momento y todavía lo sostengo, cuando absorbemos información lo que hacemos es prepararnos para un momento específico y después eso lo vamos a olvidar o no lo vamos a aplicar, porque memorizamos, porque no lo profundizamos, ¿sí? Y absorber información sirve para responder, o sea, para resolver un examen y después no usar esa información. Para eso sirve. Pero a largo plazo, si necesitamos esa información que absorbimos, vamos a tener muchos más problemas. Porque no la aprendimos, simplemente la memorizamos y después la desechamos. O sea, la absorbimos por un momento, la vomitamos en el examen y hasta ahí llegó. Eso hacía yo en las materias que no me gustaban en el colegio. Química, no, memorizaba tal. El examen, después del examen, no me importa nada más sobre eso. Y pues, o sea, química sigue sin gustarme y sigo sin usar o sea, eso que vi en la materia, pero en contadas situaciones eso está bien. Por ejemplo, bueno, bien o mal, no interesa, pero
por ejemplo, cuando eso que yo hice en química no me afecta hoy en día, porque la rama en la que estoy apuntando es distinta a la química. Entonces, estamos absorbiendo información sin sentido para obtener una recompensa. Y esa recompensa, ya se las decía al comienzo, es una nota. Es una nota que usualmente, o sea, entre más información absorbamos y entre mejor nos desempeñemos en ese examen, más grande va a ser esa recompensa. Y esa recompensa va de 1 a 5. Y el 1 pues es lo más pelle, lo peor que podemos obtener. El 3 es como, bueno, pasó, pero hay que seguir intentando para mejorar eso. Un 4 pues está bien, pero un 5 es como, no puede ser, me gané un 5. Entonces, yo empecé a ver esto en el colegio de una manera, a ver, de una manera que o sea, lo voy a explicar. En el colegio me pusieron un taller en ciencias sociales, me acuerdo mucho, y tenía que hacer varias cosas que estaban relacionadas a la tecnología, pues a los teléfonos móviles y la historia de esa parte. Y yo como que me encanté y dije, voy a hacer el mejor taller porque este tema pues yo sé harto y me gusta investigar por mi cuenta. Y ni siquiera había acabado el taller y me dieron esa recompensa, ese 5. Yo dije, wow, aquí hay algo, teniendo en cuenta el 5. Aquí hay algo, voy a seguir sacando 5. Entonces no solo lo empecé a aplicar en ciencias sociales, sino en otras materias, así no tuviera esa relación, o sea, así no relacionara algo que me gustaba con la materia. Entonces yo empecé, no, hay que sacar 5 en todo, 5, 5, 5. Funcionó, pero estaba absorbiendo información. Estaba haciendo eso de, me ponen un tema, eh, me ponen un taller, presento el examen, vomito todo y me saco el 5. Ahí acababa la cadena. A pesar de que algunas cosas me llamaban la atención y se quedaban ahí grabadas más allá de presentar el examen, pues como que no era sostenible esa estrategia. Yo no lo veía en ese momento, pero ahorita, pues después de haber pasado esa etapa, me doy cuenta de que a largo plazo eso no funciona tan bien. Vamos a ver qué tengo acá en los puntos. Y quiero recordar una frase que me dijo Jairo García, el profe con TikTok, en uno de los podcasts que grabamos juntos. Y es que el estudiante que estudia por una nota será el empleado que trabaje por un sueldo. Aquí hay algo que si uno a simple vista o a simple oído, ¿cómo decirlo? No sé. Pero la primera vez que uno escucha esto, pues lo primero que se viene a la mente es, pues yo trabajo es para ganar plata. Pues tengo que ganar plata para sobrevivir, sí. Pero cuando vamos más allá de eso, cuando digamos que ya tenemos cubierta una parte básica de supervivencia, vamos a querer, querer, como me enredé, a seguir queriendo, soy el de postproducción. Ganar plata o eso que nos va a hacer felices va a ser la plata o la plata va a ser un medio para conseguir un fin. Verlo así es una manera interesante, pero cuando no sabemos cuál es ese fin, entonces ¿para qué queremos más plata? ¿Sí? Y a eso va esta frase. El estudiante que estudia por una nota será el empleado que mañana trabaje por un sueldo. Faltaba completarle esa parte. Esa persona que estudia por una nota, que más adelante va a trabajar por un sueldo, carece de una aspiración, carece como de algo que lo mueve más allá de la plata y, y lo mueve para tener iniciativa y hacer cosas diferentes, ¿sí? Que es esa parte que es clave, ¿no? Porque cuando yo me di cuenta de esto, de que tenía una aspiración y de que quería hacer algo, todo cambió. Porque ya empecé a ver las cosas que me rodeaban de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de la educación y el aprendizaje, eso que aprendía, digamos que era muy teórico en su gran mayoría, pero había excepciones, por ejemplo en español, donde me encontré con una profesora genial que se llama Esperanza, y ya nos ponía a escribir, a escribir poemas, cuentos, a desarrollar como ese pensamiento más creativo. Y yo dije, aquí hay algo interesante
que es distinto a lo otro porque este poema me pone a mí a pensar. En cambio, el resto de cosas en el resto de cosas puedo seguir una estructura, que es esa de me ponen un tema, me ponen un taller y el examen, me ponen el examen, saco 5 y se acabó. Esta estrategia, o sea, digamos que esta metodología o como quieran llamarlo, es fácil de aplicar en el colegio porque el colegio es más sencillo, ¿sí? Pero más adelante iremos revisando eh, cómo he vivido estos primeros 2 semestres de universidad y cómo he notado que es muy diferente, ¿sí? Porque aquí ya no estamos trabajando por una nota, sino que estamos llevando ese aprendizaje como estamos llevando ese aprendizaje a otro nivel, porque realmente acá ya estamos a un nivel más cerquita de aplicar todo eso que aprendemos y de ampliar esas capacidades que tenemos, ¿sí? De hacer muchas más cosas que antes. Así podemos verlo de una manera interesante y no como, pues, que es válido la visión que tenga cada uno, pero usualmente uno o las personas entran a la universidad porque no, quiero ser profesional y quiero tener un título. Pero la universidad es más que eso, la universidad es más que un título, nosotros somos más que un título, entonces ir teniendo todas esas cosas en cuenta es muy, muy importante. Y volviendo al tema de las aspiraciones, me gustaría tocar algo muy importante. Y es cuando ya tenemos esa aspiración, ¿para qué ampliar nuestras capacidades? ¿No? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y esa, como ya lo decía antes, esa aspiración cambia nuestra relación con el entorno. Porque entonces cuando yo supe, cuando tuve ese, como, ese momento donde yo supe que quería hacer videos y quería tener proyectos, que en su momento era más básico y simplemente crear contenido y subir cosas que me parecen interesantes, compartirlas con internet, yo empecé a ver las cosas distinto, porque mis amigos antes eran simplemente mis amigos, gente con la que yo pasaba tiempo y me divertía, ¿no? Pero ahora con esa aspiración en mente, mis amigos se convirtieron en ese equipo que iba a ser como mi mejor aliado, porque no podía contratar a gente en ese momento. No tenía la capacidad de contratar a alguien. Entonces, desde ese momento mis amigos se convirtieron en esos mejores aliados que me iban a ayudar en todo ese proceso. Así lo tenía yo en mente y así sucedió. Y así sigue sucediendo porque mis amigos y la gente que me rodea son esos aliados que yo tengo para desarrollar mis proyectos. Mis amigos que me ayudan ahorita, después de que también les ha cambiado como esa mentalidad o han evolucionado mucho en esta parte de las aspiraciones y de una visión en conjunto, ha cambiado mucho porque antes era como, venga, ayúdeme a grabar esto y ayúdeme a hacer esto. Y ellos no entendían muy bien por qué, pero igual me ayudaban porque son mis amigos. Entonces, eso se fue desarrollando y conforme el pasar del tiempo ya, por ejemplo, en la actualidad, ya no es simplemente vamos a ayudar a Juanpa a hacer este video porque él nos pidió el favor o por cualquier cosa, sino, venga, él quiere hacer esto, pero digamos que yo tengo una idea de lo que podría funcionar mejor. O de pronto esto no está bien, hagámoslo de otra manera. O sea, ya, ya esa iniciativa la tienen mis amigos y mi entorno más cercano. Y también el apoyo de mi familia, que antes lo veía como, ¿cómo voy a hacer para grabar videos? ¿Y cómo voy a obtener esa aprobación de la familia? Y realmente no la necesito, simplemente necesito pues no la aprobación, sino el apoyo para que esto se impulse mucho más. Entonces, el entorno cercano lo empecé a ver distinto, mis amigos, mi familia, lo que tenía a la mano que no eran precisamente personas, ¿no? El equipo, qué podía hacer con lo que tenía y todo eso me ayudó a ver que tenía mucho o sea, tenía mucho, en ese momento todavía tengo mucho y puedo hacer grandes cosas con eso que tengo. Y cuando hacemos las cosas por iniciativa propia, ya la cosa cambia. Porque no es lo mismo hacer algo porque una persona me lo ordenó, a que yo diga, a que sea muy lógico para mí
o que sea el camino, digamos que más que veo con más claridad para llevar a cabo. Entonces, no es lo mismo que un profesor me diga, haga esto, haga lo otro, a que yo diga, venga, para obtener mejores resultados o para aprender mejor o para hacer cualquier cosa, puedo hacer esto. Porque yo mismo llegué a esas conclusiones. O sea, a partir de mucha influencia externa, pero llegué a esas conclusiones. Y ya para mí va a ser mucho más sentido hacerlo de esa manera que si alguien me hubiese dicho, venga, haga esto y ya. Que es lo que sucede en muchas organizaciones. En una empresa, el jefe es el que dice, venga, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro, etcétera. Y las personas hacen esas cosas, pero no saben por qué las hacen o no saben qué impacto tienen en la empresa haciendo o llevando a cabo esa acción. ¿No? Y eso es un gran problema, porque generamos esa desconexión con el todo, con la empresa, con las organizaciones a las que hacemos parte, las universidades, los colegios, y es por eso que a veces nos limitamos a hacer lo que esperan de nosotros. Y eso, pues, en lo personal yo considero que es un gran problema. Es un gran problema porque nos vamos a quedar ahí. No vamos a sentir esa curiosidad de como esa curiosidad de, venga, vamos a hacer esto distinto o con esto que estoy haciendo podemos lograr X cosa o podemos expandirlo, no sé, un montón de situaciones que se pueden presentar cuando la iniciativa aflora, pero en las organizaciones, en los colegios, en las universidades, muchas veces eso se limita a, y no siempre tiene que ver con la organización como tal, sino con la persona, con el individuo, ¿no? De, bueno, yo hago esto, cumplo este papel y acabo mi trabajo y ya, hasta ahí. Pero es un enfoque un poco, digamos, problemático. Porque entonces, cuando nos damos cuenta cuáles son nuestras, o sea, identificamos cuáles son nuestras aspiraciones, qué es lo que queremos hacer, pues entonces ya nos damos cuenta de que es trivial en nuestra vida y que es lo más importante. Porque hay que empezar a diferenciar eso, ¿sí? Porque si no vamos a hacer una cosa, la otra, que no tienen nada que ver, no tienen importancia para ese objetivo que queremos conseguir y vamos a estar dando tumbos aquí y allá. Entonces, si somos un barco, digamos que estamos en el mar, somos un barco y no sabemos para dónde vamos, pues cualquier faro no sirve. Eso es un dicho pues ya muy conocido, pero no lo tenía en mente así como tal cual. Pero es eso, si somos un barco, vamos en el mar, cualquier faro nos sirve. Cualquier faro literalmente, porque no sabemos para dónde vamos. Entonces, a ver, eso tiene que ver mucho con la experimentación en esa etapa antes de darnos cuenta de qué es lo que queremos hacer o qué es eso, ese primer paso por el que queremos comenzar. Pero cuando ya tenemos una claridad y queremos desarrollar algo, pues hay que cerrarnos de alguna u otra manera a esos otros faros y enfocarnos en uno, porque para allá queremos ir en este momento y las visiones cambian, sí, pero si queremos desarrollar algo en un momento dado de nuestra vida, pues hay que ir hacia allá y borrar todo el resto de cosas, ¿sí? El resto de cosas que pueden distraernos o que pueden alejarnos de ese objetivo que queremos conseguir. Y esto nos lleva a lo siguiente, porque cuando sabemos hacia dónde queremos ir, me mordí la lengua, cuando sabemos hacia dónde queremos ir, debemos identificar cuáles son esas estrategias que nos van a ayudar a llegar allá, con qué privilegios contamos y cómo los estamos aprovechando en este momento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo aprovecho o sea, uno de mis privilegios es que no tengo tantas responsabilidades como un adulto que se mantiene solo, o sea, que ya trabaja, se mantiene, tiene que hacer un montón de cosas más que yo. Y ese privilegio es el tener más tiempo que ese adulto. Por eso mismo puedo hacer mis proyectos con un poquito más de soltura que si estuviese trabajando, porque además de la universidad no llego tan cansado. Entonces es mucho más fácil para mí. Ese es un privilegio con el que yo cuento y probablemente si estás estudiando te mantienen
no tienes que hacer tantas actividades, digamos, en tu casa, no tienes tantas responsabilidades, pues también cuentas con ese privilegio. Pero si no lo identificamos y no lo aprovechamos, pues cuando lo perdamos va a ser como, uy, por qué no lo aproveché antes? ¿Por qué no me di cuenta de esto? Entonces, si estás escuchando este podcast y, y analizas esos privilegios que tienes en este momento, no sé por qué hago tanto así, pero no sé si bueno, si estás viendo el podcast en YouTube, verás que me estoy moviendo mucho, pero no sé, me gusta mucho mover las manos cuando hablo. Pero básicamente es eso. Si quieres, o sea, estás en ese proceso de ir hacia algún lugar, si ya encontraste esa aspiración que tienes en este momento y quieres ir hacia allá, identifica esos privilegios que tienes, que no tienen otras personas. Eso lo hablé en un episodio ya anterior con mi amigo Mike Mora. Al final les estaré dejando todos esos episodios que he estado mencionando, el del profe con TikTok, el de Mike Mora. Más adelante vamos a mencionar otros episodios también. Así que vamos a pasar al siguiente punto y es que mientras yo estaba planeando este episodio, yo dije, bueno, cuando me di cuenta de esa aspiración que yo tenía, también me pareció muy importante no dejar a un lado lo que yo estaba haciendo en ese momento, porque hay contratos que ya tenía firmados. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Con un contrato que ya tenía firmado, pero que no tenía presente en ese momento. Pues ese contrato que yo tenía, y es el más importante en ese momento, era que yo estudiaba, o sea, yo estaba en el colegio, sacaba buenas notas y cuando eso se cumpliera, podía desarrollar mis proyectos con tranquilidad. Ese contrato con quién lo tenía, con mi familia. Entonces, si yo incumplía el contrato, iban a haber problemas. Una demanda por parte o sea, en este caso, en esta situación hipotética, haciendo esa analogía, una demanda por parte de la familia iba a ser un problema muy grande para los proyectos, porque entonces se iban a frenar los proyectos porque no se estaba cumpliendo la otra parte. Entonces, básicamente, cuando se firmó ese contrato, yo no tenía los proyectos, pero se hizo una pequeña modificación cuando me di cuenta de esa aspiración que tenía. Entonces, la otra parte, que era la de mi familia, dijo, bueno, lo apoyamos siempre y cuando nos cumpla con esto. Ciertas condiciones, condición uno, condición 2. Y yo dije, acepto. ¿Dónde firmo? Y firmé ese contrato. No fue algo literal de, bueno, estas son las condiciones y fírmeme aquí. No, pero podemos verlo de una manera, o sea, esta es una manera fácil de entender eso, porque en ese momento, cuando yo lo vi, esa gasolina que, que tenía el carro de mis proyectos era sacar buenas notas en el colegio. Entonces, y ojo, no aprender, sacar buenas notas, porque en los proyectos yo aprendía eso que me interesaba mucho. Entonces, a ver, esta visión también puede causar algunos conflictos, pero a mí me funcionó, porque para mí lo más importante en ese momento eran los proyectos y entre más eficiente fuera en el colegio y o sea, sí, más eficiente fuera en el colegio y menos tiempo le dedicara a estudiar, más tiempo iba a tener para desarrollar todos esos proyectos. Y funcionó. Ese contrato cambió cuando entré a la universidad, pero ya vamos a mirar esto más a detalle. Porque dentro de ese contrato había una pequeña cláusula que tenía una excepción muy grande. Y es que yo era muy eficiente, o sea, trataba de hacer cada vez más eficientes los procesos donde era tema, taller, examen, porque yo eso ya lo tenía dominado y ya sabía cómo era la dinámica siempre. Pero, donde profundizaba yo mucho en el colegio, en lo que tuviera que ver con los proyectos y me ayudara a practicar, por ejemplo, hacer un video para el colegio de alguna feria, alguna iniciativa que tuviera un estudiante, etcétera, todo eso, estar metido, grabando ahí todo lo que sucedía y lo que me gustaba. O sea, digamos que haciendo ese paréntesis y volviendo un poco atrás, la parte de esa profesora que nos ponía a hacer cuentos y poemas y a declamar y a expresarnos de una mejor manera, yo creo que eso me ayudó mucho a,
a tener naturalidad al hablar frente a un grupo de personas y para expresarme también. Entonces, eso ha impactado mucho mi vida, pero las materias que eran tema, taller, examen, pues no les veo relevancia en este momento. Y probablemente, pues no sé, no hay que decir de esta agua nunca beberé, pero en este momento no están impactando mi vida. Porque mi faro está muy lejos de ese otro faro de química y todas las vainas que no me gustaban en el colegio. Pero entonces, también, si hay algo que nos gusta del colegio o vemos que de nuestros proyectos o de esa aspiración que tenemos, podemos aprovechar lo que hay en el colegio, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo y no hay que ver al colegio y todo eso como el enemigo porque podemos aprovechar esas situaciones de una gran manera y que sea un ganar-ganar por todas las partes. Sí, básicamente es eso, cerrando un poco esa primera etapa de la historia, que es el colegio, cuando no hay tanta claridad, cuando vamos dando, o sea, cuando vamos como dando tumbos por ahí a ver qué es lo que nos gusta y muchas veces no, pues no nos damos cuenta de esto y seguimos como en esa banda, yo me imagino una banda eléctrica y en esa banda eléctrica vamos todos y pues la banda se va moviendo, moviendo, moviendo y pueden pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar muchas, pero en mi cabeza o en ese momento les puedo plantear dos. La primera es que cuando nacemos nos tiran a esa banda eléctrica. Vamos creciendo, nos vamos haciendo más grandes y más grandes conforme pasa el tiempo. Pero en esa primera situación nunca salimos de la banda eléctrica. Y cuando se termina la banda es cuando morimos. Y nos echan como a bueno, un huequito, digámoslo así. Hay otra opción, y es que en algún momento dado de nuestra vida salimos de esa banda eléctrica y nos toca empezar a caminar por o sea, con nuestros pies, ¿no? Por nuestra propia cuenta. Y entonces ahí es donde empezamos a aprovechar todo lo que tenemos y empezamos a trazar un camino nuestro. ¿Sí? No esa banda eléctrica no esa banda eléctrica que nos lleva a un mismo lugar a todos, sino un camino donde nosotros decidimos por dónde irnos. Al final, también vamos a llegar a un huequito, porque ese camino también tiene un final, pero ese camino que nosotros escogimos va a ser mucho más satisfactorio que el primero, porque el primero ya estaba predefinido de alguna manera y no hicimos nada para cambiar eso, para cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, después de hacer este paralelo que no lo tenía planeado, no sé, no lo tengo aquí anotado, pero es una lección muy importante y no había tenido la oportunidad de compartir esa parte de la banda eléctrica. Pero entonces, ya nos situamos en una realidad donde ya tenemos una aspiración, donde ya sabemos o sea, a qué faro queremos apuntar o a dónde queremos llegar en cierto momento de nuestra vida. Y esa aspiración queremos hacerla trascender más allá de nosotros. Queremos hacerla grande, 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 grande y cambiar la realidad de muchas personas, no solo la nuestra. Entonces, ahí es donde tenemos que incluir a más personas. Ya con nosotros, o sea, con nosotros como individuos, no vale. Y para hacer trascender eso e involucrar a más gente, necesitamos hartos factores. Pero cuando vamos a involucrar esa aspiración personal que tenemos y la vamos a convertir en colectiva, podemos crear, por ejemplo, una empresa. Básicamente, y en un libro lo dice que al final lo voy a comentar, como el cambio, o sea, las grandes innovaciones y el cambio en la realidad lo pueden hacer las empresas, porque el sector público tiene muchas limitaciones. Las organizaciones sin fines de lucro tienen muchísimas limitaciones. Las empresas tienen ese factor interesante de experimentación, de que podamos probar cosas, embarrarla y aún así seguir experimentando y probando con nuevas cosas a ver si esos experimentos nos llevan a esa o nos acercan más a esa aspiración colectiva que tenemos. Quiero comentarles un caso
y es de un invitado que tuve hace poquito. El podcast esa charla todavía no ha salido, pero va a salir pronto. Y es el caso de Bancolombia de los intraemprendedores. Daniel Gualtero estuvo muy metido en esto. Mientras yo lo investigaba, previo a la charla que tuvimos, en una charla había explicado a detalle todo esto, y básicamente lo que querían hacer en Bancolombia era impulsar a sus empleados a hacer emprendimientos, a llevar a cabo esas ideas de negocio que tenían de la mano con Bancolombia. Pero lo tengo aquí textual porque estuve investigando más a fondo, y lo tengo aquí textual de qué es lo que querían hacer. Y es básicamente cómo descubrir y potenciar la mentalidad emprendedora en Bancolombia. Ahí la organización se está interesando en sus empleados. Entonces Bancolombia empezó a ver distinto a sus empleados y se sacó de la cabeza esta idea, bueno, la organización en general se sacó de la cabeza esa idea de que los empleados están ahí ganando un sueldo porque nosotros les decimos qué hacer y ellos nos ayudan con esa tarea. ¿Sí? Los están viendo como gente con aspiraciones, con sueños y con metas, ¿no? Al final de todo esto. Entonces, ese caso de los intraemprendedores en Bancolombia nos ayuda muchísimo a ejemplificar toda esta visión que nos comparte este libro, ¿no? Y volviendo al tema académico, nos pasamos a la universidad. En la universidad reaccionando a las situaciones que se presentan. Porque, de nuevo, cuando uno estudia solamente para un parcial, está en graves problemas, porque esto ya no es el colegio y hay muchas cosas que veíamos en el colegio que no iban a ser importantes para nuestra vida, pero acá se supone que escogimos una carrera que nos gusta, con la que somos afines. Entonces, si reaccionamos al parcial, estudiando solo para presentarlo, vomitar el aprendizaje, el contenido, la información y después dejarla en el examen, estamos en un serio problema. Entonces, memorizar y absorber toda esa información y después escupirla en el examen puede funcionar al corto plazo. Podemos ganar todos los parciales y no vernos afectados, digamos, de nuevo en ese corto plazo. Pero realmente lo que estamos haciendo es alargar el problema, moverlo de un lugar a otro en el tiempo para después enfrentarnos a él de una forma gigantesca. Porque absorbemos esa información y después la escupimos en el examen. Pero realmente la idea de ese parcial es que nos estén preparando para resolver problemas o para enfrentarnos a algo más que un examen. Entonces, cuando analizamos eso, pues estamos aprendiéndolo por algo, ¿no? No solamente para presentar el examen. Entonces, esa visión es la que debemos tener muy en cuenta, porque esa solución que nos funciona hoy puede ser un gran problema mañana. Y eso me lleva a lo siguiente. También cuando estaba haciendo la planificación de este episodio, me imaginé lo siguiente. Estamos jugando Minecraft. Para los que jueguen Minecraft, pues van a entender este ejemplo muy bien. Para los que no, pueden investigar o sea, cómo funciona la generación del mundo en Minecraft y cómo se generan los enemigos. Entonces, teniendo esa claridad, cerramos este paréntesis. Entonces comienzo con el ejemplo. Estamos en Minecraft, vamos a una cueva, nos empiezan a salir una cantidad enorme de zombies. Acabamos con los zombies, pero cada vez hay más y más zombies y no sabemos por qué. Creemos que matando más zombies vamos a acabar con ellos. Pero realmente el problema radica es que hay un generador de zombies a un lado. Entonces, hasta que no quitemos el generador de zombies, no van a dejar de salir zombies. Básicamente, eso pasa con esa visión de los exámenes. Cuando nos preparamos solo para presentarlos, pues vamos a atacar cada examen. Pero cuando vamos a solucionar un problema después, vamos a tener serios problemas. Dije problema muchas veces, pero bueno. Y es ahí donde también el papel de los profesores a veces puede jugar en nuestra contra. Porque cuando nos dan todo servido en bandeja de plata, pues es muy sencillo decir, ah, sí, yo tenía esa solución en la punta de la lengua, pero no era así. Entonces, cuando dejamos de pensar nosotros y esperamos a que alguien más nos dé la respuesta, pues vamos a
a dejar de desarrollar ese pensamiento lógico y a dejar de proponer soluciones a un problema que nos den. Entonces, por ejemplo, en programación sucede que el qué hacer es necesario en ese contexto porque así nos van a evaluar, ¿no? Entonces nos piden un programa que haga una cosa. Eso es necesario que no lo den. Pero el cómo hacerlo lo proponemos nosotros, cada uno de nosotros con esa lógica que tenemos. Si el profesor resuelve el problema con su lógica, pues vamos a estar de acuerdo con él porque el programa funciona, pero dejamos a un lado la nuestra y dejamos de desarrollar ese pensamiento, ¿no? Y eso va a ser un problema a largo plazo. Ya imaginando un contexto en negocios, pues el qué hacer y el cómo lo proponemos nosotros. Porque el qué es lo que vamos a solucionar o ese faro al que queremos llegar y el cómo es pues literalmente el camino que vamos a trazar para llegar allá o para acercarnos cada vez más. Y ya para ir finalizando un poco el episodio, llegamos a la cereza del pastel y son los proyectos. Mi mayor preocupación al entrar a la universidad era esa de no poder mantener los proyectos mientras estudiaba. Yo dije, uff, no me va a quedar tiempo de nada, porque con esos invitados que había tenido antes de entrar, pues me habían dicho que el tiempo es demasiado reducido. Entonces yo estaba empezando a buscar estrategias para mantener los proyectos vivos mientras estudiaba. Entonces me imaginé una cantidad de posibilidades de qué podía hacer hasta que realmente entré y ahí, o sea, hasta que no entré no me di cuenta de el panorama con el que contaba y qué podía hacer con ello. Entonces, ese proceso de ralentizar todo lo que había creado estaba, o sea, ese temor estaba muy presente, porque yo dije, bueno, yo subo un episodio por semana en el podcast, ahora con menos tiempo, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces no voy a poder subir más podcasts. O sea, yo lo veía como o subía o no subía. O sea, subía uno por semana o no subía ningún podcast. Nunca. Entonces, en esta situación me gustaría también hacer una analogía y es que los fines de semana yo salgo a montar bicicleta. Entonces, mientras montaba se me ocurrió algo. Es que acá hay muchas lomas y mientras subía a la loma, pues yo iba más lento. Pero esa loma, o sea, después de pasar la loma, ya como que la velocidad era normal y eso me ayudaba mucho a, a esforzarme realmente, porque esa loma requiere más esfuerzo o sea, que la vía que es plana. Entonces, esa loma, en el caso de los proyectos, es esa parte que requiere mucho esfuerzo y que nos ralentiza el trabajo de una manera que nos incomoda lo suficiente para pensar que no podemos hacer los proyectos. Pero cuando pasamos esa loma, ya somos mucho más fuertes que antes, ya tenemos mucha claridad de que en los momentos o en los cambios que requieren mucho, obtenemos también muchas cosas buenas para los proyectos. En lugar de que si solo fuéramos por camino plano. Entonces, durante ese desafío de decir, ¿cómo hago para estudiar y tener proyectos? Pues me di cuenta de varias cosas. La primera es que no necesito más podcasts, necesito mejores podcasts para esta audiencia que estoy creando y, y entregar mejores materiales, ¿no? Que es lo que estoy haciendo en este momento. Además de eso, alternativas más volátiles para que la gente encuentre el podcast de manera más sencilla, porque si yo publicito o entrego el podcast completo, pues es difícil que alguien que no me conoce escuche un episodio de 1 hora, incluso de 40 minutos, es muy difícil, a no ser de que entre por casualidad o por error y que desde el principio sea muy enganchante. Pero, ¿qué es mejor? O en este momento, ¿qué es lo que yo visualizo? ¿O qué es más viable? Hacer videos cortos con el formato del podcast, que no dure más de 1 minuto, y llevar a la gente a los programas más largos, que ha funcionado. Pues, si se meten a mi Instagram, pues van a ver videos más cortos con el formato del podcast que funcionan muy bien y que traen gente que escuche los episodios más largos. Y otra cosa relacionada al tema de la creación de contenido es que cuando un video no pega, o sea, no le va muy bien en cuanto a resultados de visitas, de lo que sea, pues culpamos a la red social donde lo hayamos subido, de, no, es que el algoritmo y tengo Shadowban
o es que mis videos no se muestran por cualquier motivo, por los hashtags, que son a veces cosas que influyen, pero cuando analizamos el contenido que estamos creando y dónde lo estamos publicando o a quién le estamos hablando, pues ya podemos encontrar soluciones más duraderas, ¿no? Que simplemente echarle la culpa a una red social. O sea, vemos ese problema a nivel de raíz y no simplemente como la consecuencia que vemos directamente, que son esas pocas visitas en los videos. Y al final de todo ese análisis de los proyectos y la universidad, me he dado cuenta de que pueden ser los mejores amigos, porque encontrar las relaciones, o sea, cómo se relacionan los proyectos y la universidad es muy importante, porque eso ahorra tiempo, ahorra recursos, desgaste, muchísimas cosas, porque de la universidad me puedo apalancar para llevar a cabo mis proyectos y el tiempo que paso allá también me puedo apalancar haciendo contenido o haciendo muchas otras cosas o aprendiendo cosas que me ayuden a mejorar los proyectos. Y ya, eso fue todo el episodio de hoy. Todo este análisis y las lecciones los extraje del libro La Quinta Disciplina. Eh, Al final les dejaré los podcasts que mencioné hoy. Y nada, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Si te gusta aprender de la experiencia ajena y disfrutaste la charla de hoy, te recomiendo que lo sigas haciendo buscando en el podcast el episodio 55 con Mike Mora o el episodio 7 con el profe con TikTok.